el Tesla Model Y o Model Y, como quieras decirle, pero este auto fue el más vendido durante el 2024. Y a ver, y el éxito de este auto sin duda también es por su carrocería, que es de tipo SUV, las que no han parado de crecer en cuanto a ventas. Y también uno de sus atractivos es su maletero, dado que en su posición normal da 854 litros, y si abatimos los asientos como lo tenemos ahora, hace más de 2100 litros. Y es tan fácil como plegar un botón para que las filas se vuelvan a su posición original. Y en su interior, sin duda, el minimalismo es lo que manda, aunque yo creo que esto es un error en la industria automotriz. Así que hoy lo vamos a poner a prueba a ver si realmente es tan bueno como sus ventas lo dicen. Comencemos por las dimensiones. Tendremos un largo de 4,79 metros, un ancho de 2,12 metros y un alto de 1,62 metros. Esto nos entrega un maletero trasero de 854 litros, que al abatir los asientos se expande hasta los 2138 litros. Además cuenta con un maletero frontal denominado front de 117 litros. En cuanto al tren motriz, se ofrece en dos configuraciones diferentes. Por un lado, la versión de entrada de tracción trasera entrega 256 caballos de fuerza y 420 Nm de torque, logrando así un 0 a 100 de solo 5,9 segundos. Este modelo utiliza una batería de 60 kWh, pesa 1928 kilos y ofrece una autonomía estimada de 466 km según el ciclo WLTP. Por otro lado, la versión tope de línea disponible en Chile, conocida como Long Range, eleva la potencia a 372 caballos y 527 Nm de torque, alcanzando así un 0 a 100 en solo 4,8 segundos. Se alimenta de una batería mayor de 79 kWh y aumenta su peso a 1992 kg. Promete una autonomía de hasta 600 km, también según el ciclo WLTP. Hablar de equipamiento es un poco difícil, dado que Tesla no ofrece una ficha técnica tradicional, ya que las unidades se configuran más según las preferencias del cliente. Sin embargo, podemos destacar el siguiente equipamiento de serie. Tendremos asientos delanteros ventilados y calefaccionados y de ajuste eléctrico. La segunda fila es de plegado eléctrico y con calefacción. Tenemos pantalla de infoentretenimiento de 16 pulgadas que también funciona como cuadro de instrumento, pantalla adicional de 8 pulgadas para los pasajeros traseros, sistema de cancelación activa de ruido para el interior, 8 cámaras exteriores de grabación y sistema avanzado de asistencia a la conducción, apertura eléctrica para maletero frontal y trasero, cristales de puerta con aislamiento acústico y en seguridad de serie tendremos frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y prevención de salida de carril. En la versión Long Range, la marca añade los siguientes equipamientos adicionales. El sistema de audio se expande de 9 parlantes a 15 parlantes más un subwoofer. La velocidad de carga recuperas 259 km de autonomía en solo 15 minutos versus los 216 que te ofrece la versión de serie. Y los materiales del interior son de mayor calidad y acabados premium. Los precios pueden partir desde 43.900.000 pesos para la versión de tracción trasera y 48.900.000 pesos para la versión Long Range sin ningún adicional añadido. A ver, comenzando con detalles del exterior de este Model Y, sin duda es un diseño bastante minimalista incluso en el exterior, donde apenas tendremos dos tomas de aire para lo que es canalizar el coeficiente aerodinámico, una barra luz que cubre de lado a lado, también las intermitentes se ocultan dentro de esa diurna y en la zona central tendremos las luces principales. La cámara de 360 grados se ubica en la zona delantera y la patente pareciera que no encaja con este diseño. Pareciera que hubiesen puesto un plástico ahí simplemente. Este modelo tiene las llantas adicionales que tiene un precio de 1.500.000, pero se ven bastante bien, son de aro 20 y en cuanto a medida de neumáticos son 255-40. Y bueno, el diseño de este auto que pareciera ser un huevo. Sin duda esto ayuda a mejorar el coeficiente aerodinámico, que creo que era 0.22, nada mal. Y también mencionar que la luz de intermitentes de los laterales se encuentra acá, donde también tendremos una cámara, que no es la única, dado que tendremos otra en el pilar central. Las manillas, que bueno, no me gustan mucho este diseño, que es de presionar siempre con la mano izquierda. Si la tienes ocupada es un poco más complejo porque tendrías que como hacer este movimiento que no es tan natural. Y el cerrado, a ver, no es el mejor dado que es un auto sin marcos
esto nunca ayuda a tener un buen cerrado de puertas. Y lo que es la calidad de materiales, sin duda es duro, pero no tanto como algunos otros productos que he podido probar. Bueno, se repite lo mismo con la puerta trasera. Y a ver, a Tesla se le acusa mucho de no tener las mejores calidades en cuanto a ensambles, y quizás no estén tan desubicados, porque hay como pliegues raros, algunos sí se ven rectos, pero después tienes otros que no se ven tan alineados. Y considerar que estos productos, este Tesla viene de China, donde se dice que son los mejores fabricados a nivel mundial. No me quiero imaginar cómo serán los productos de Norteamérica o de Europa. Y bueno, en la zona de atrás aproveché de prender las luces porque me encanta esta barra, que sin duda yo creo que es una de las cosas más futurísticas en el exterior que tiene este auto, porque es una barra que refleja y sin duda se ve muy futurista, me encanta. Los frenos principales, bueno, se accionan por acá, al igual que las intermitentes y las reversas, pero en verdad esta barra es un toque muy adecuado para un auto que quiere pintar ser futurista. Lo que sí no me gusta es esta caída libre que tiene, como muy cuadrado en la zona de atrás, pero bueno, para gustos los colores. La patente la tendremos en la zona abajo, la cámara de 360 grados también se ubica aquí, y tendremos obviamente portón eléctrico. Aquí se prenden dos luces, dado que la luz principal se va toda para arriba, para que el auto se vea cuando tú aperturas el portón. Ya ven, el maletero es simple, pero tiene ciertas curiosidades. Primero tendremos como esta especie de cubre equipaje, que no me gusta, porque me gustan los que abren con el portón. Este se puede sacar, es magnético, no es muy pesado. También tendremos la posibilidad de tumbar los asientos desde acá, como puedes ver, y va bastante rápido. Y si quisiéramos volverlo o detenerlo, presionamos dos veces, una vez para detener y dos veces para que se devuelva. Abajo, bueno, no tendremos llantas de refacción, pero podríamos colocar una. El agujero es bastante grande. Ahí tendremos como un kick antipinchazos y el otro hueco, en este caso para poner el extintor. Esta tapa la puedo dejar así para que se sostenga y poder ir maniobrando en la zona de allá. Y también tendremos como un segundo equipaje acá en esta zona. Y bueno, si quisiéramos cerrar, tendremos la posibilidad con un botón desde arriba. Y a ver, porque nos pasa muy pocas veces, pero en una reseña de eléctrico es la primera vez que tenemos la posibilidad de tener un baúl en la zona de adelante, que en verdad es bastante espacioso, ideal para meter por lo menos los cables de carga y no te ocupen espacio en la zona de atrás. Y se abre de la pantalla principal, o si tuvieses el teléfono conectado, desde él. Lo que sí no me gusta es que para cerrarlo hay que como que entrejuntarlo y presionar. Esto podría hacer que esto se hunda después en el tiempo, porque si lo lanzas no se cierra. Bueno, esto es una unidad demo y bueno, te pasan una tarjeta donde puedes cerrar el auto y abrirlo con una tarjeta en el pilar, pero si tuvieses tu teléfono pudieses abrirlo y cerrarlo ya sea con presencia o haciendo esto mismo que acabo de hacer con la tarjeta. Ya ven, el interior sin duda es lo más minimalista que tiene este auto, pero como te mencioné también yo creo que es el punto débil de él como tal. En las puertas tendremos lo esencial, como es el control de los elevalunas, y también tendremos apertura que es eléctrica. Lo que sí me parece que lo actualizaron hace poco, porque antes la apertura de emergencia, porque debe tener una, se encontraba mediante una tira amarilla que había que sacar una tapa en la zona de abajo. Ahora se encuentra mediante una especie de gatillo acá, que es mucho más encontrable en un caso de emergencia. Así que bien Tesla por mejorar ese punto que yo creo que era básico. Bueno, la calidad de materiales es buena. Tendremos acolchado en la parte de arriba como especie de cuero en donde apoyas tu brazo y una especie de tela en el resto. También tendremos recubrimiento donde colocarías objetos, y bueno, por acá no tendremos nada, ni siquiera para colocar un monedero o algo similar, al igual que no tendremos cuadro de instrumento dado que todo se controla en la pantalla. Y lo que sí, este auto mejoró, porque las primeras versiones que salían del Model Y no tenían lo que es lo esencial, que son las intermitentes atrás del volante, dado que las tenían acá mediante un botón, que sin duda era cuestión de acostumbrarse, pero era muy incómodo para algo que era tan simple como es las intermitentes mediante la palanca. Ahora, esta palanca solo funciona para las intermitentes, no te da posibilidad de manejar luces altas, dado que eso se controla desde acá. Al igual que los limpiaparabrisas, dado que no tendremos ni siquiera para los que son los limpiaparabrisas, que se controla también desde acá. Por el otro lado tendremos para lo que es prender las cámaras de 360 grados, que ya vamos a hablar de ellas, y un comando de voz que funciona medianamente bien. A veces no entiende todas las directrices, pero te ayuda mucho a controlar temperatura, dirección. No sé si controlará ventanas, veamos. ¿Puedes bajar todas las ventanas? No, controla como es calefacción, pero no controla ventanas. Pero funciona relativamente bien, especialmente para direcciones, que yo creo que es donde más lo podrías usar, o incluso climatizador. Bueno, aquí controlamos también lo que es el multimedia. Si presiono se pondría play,
Si subo o bajo, bajo y subo el volumen, valga la redundancia, y para los lados paso entre canciones. En este lado controlo parte de lo que es el sistema del piloto automático, donde si me voy para allá, alargo la distancia de lo que es el auto que me precede, como puedes ver, ahí lo puedo decir si quiero lo más lejos o más cerca, y si voy subiendo, en teoría podría bajar o subir la velocidad que quisiera, y si presiono, activo el control crucero o el piloto automático de este auto como tal. Y a ver, hablemos de la pantalla. Hay mucho para hablar acá, no voy a tocar todo porque si no sería un video muy extenso, dado que todo el auto, bueno, básicamente pasa por acá. Que esta sería como la pantalla siempre de bienvenida o cuando el auto está apagado, si presiono el freno, ahí se prendió el auto. Y esta sería la pantalla que siempre más o menos te muestra a medida que vas conduciendo. Obviamente como estoy en lugar de estacionamiento, me muestra acciones de estacionamiento, pero normalmente te va mostrando todo alrededor, incluso las personas que van pasando. Por lo menos iban pasando bicicletas y motos, te las muestra en esa zona. Acá te muestra como una especie de odómetro, también te muestra la presión de los neumáticos y en la primera te muestra el apartado multimedia. Y bueno, tendremos un sistema de navegación que es verdad funciona muy bien, muy fluido. Pareciera que está alimentado por Google y entonces también te muestra el tráfico en tiempo real. Bueno, acá tendremos la función más importante, que son todos los apartados que podemos hacer del auto. No lo vamos a tocar todo porque sería sino muy extenso. En los controles tendremos los más esenciales, como es el apagado de las luces, ponerlas en automático o manuales, el plegado de los retrovisores, el seguro de los nillos, seguro de las ventanas, la mítica guantera que se apertura mediante un botón, el control de los limpiaparabrisas en automático, la potencia que quisiéramos, el ajuste de los retrovisores, que bueno, hay que activarlo y de ahí podemos moverlo mediante las perillas del volante. El sistema de grabado que aquí podemos prenderlo o apagarlo, poner el auto en modo de lavado de coche, esto es para ponerlo en estas máquinas que limpian el auto de forma casi automática. También la dirección para el ajuste del volante, ahí me deja ajustar lo que es la altura y profundidad del volante. El modo centinela que te permite grabar el auto mediante está estacionado, poner el auto en neutro. Esto serviría para remolcar en tal caso. Poner el brillo de la pantalla, que lo podemos poner en auto. Bueno, tendremos funciones dinámicas, ya sea que el acelerador sea un poco más retardado o que sea al instante. También la desaceleración, que es como el frenado regenerativo. El estándar sería bastante bueno, el reducido casi que no frena. Tendremos para apagar el control de tracción, la dureza de la dirección y el cambio automático, que esto permite que el auto, cuando estás estacionando, él vaya cambiando las marchas. Si detecta que ya no puedes echar más para atrás y vas moviendo el volante, él va a poner la marcha para adelante o para atrás según sea el caso. Lo he probado y funciona relativamente bien. A veces quiere que lo hace, en ciertas situaciones no lo hace, pero en la mayoría de los casos en verdad funciona bastante bien. Bueno, aquí funciones de carga, que no vamos a hablar de todo porque si no nos demoraríamos mucho. Aquí las funciones del autopilot, que en este caso este auto viene con la versión intermedia que permite cambio de carril y salirse de la autopista si quisieras, y estacionamiento, como por decirlo, automático, que mueve y acelera por ti, que ya lo vamos a ver cómo funciona. Tendremos el seguro de configurar una llave, ya sea en este caso una tarjeta o tu teléfono como tal, cómo se comporta el seguro de las puertas y todo esto. No vamos a tocar todo porque, como te digo, no acabaríamos nunca. Bueno, los asientos, podemos plegar los asientos desde acá o prender la calefacción o ventilación, dado que este auto viene para los asientos delanteros con ventilación y calefacción y asientos traseros con solo calefacción. Y bueno, para ajuste de la pantalla, programar ya sea cargas o recalentar la batería, dado que tiene bomba de precalentamiento, eso está bueno. Bueno, aquí configuramientos del sistema que graba o algunos otros apartados de seguridad, el servicio, software, cómo funciona la navegación, los trayectos, que en este caso sería el odómetro, que ya vamos a hablar los consumos cuando estemos en la prueba de manejo, y el Wi-Fi como tal. Bueno, configuramiento del Bluetooth y el audio. Eso es lo que podríamos hacer en el apartado de la configuración del auto. Tendremos todas estas aplicaciones como Spotify, YouTube Music, que yo creo que son las que vas a usar más, porque la navegación en verdad funciona bastante bien. Yo creo que para no tener Apple CarPlay no te va a hacer falta para nada. Incluso tendremos hasta Zoom. Bueno, arriba tenemos atajos, ya sea aprender lo que es la calefacción también del volante, y si presiono aquí por lo menos en lo que es la climatización te muestra lo que es el menú del climatizador, donde bueno, puedes cambiar por dónde sopla, dado que si te diste cuenta no tendremos ninguna ventilación que podamos ajustar, dado que todo se ajusta por acá, ya sea su lugar por donde sopla o para que deje soplar por esa área como tal. Aquí también, bueno, tendremos para controlar ya sea
una forma para que automáticamente vaya moviendo lo que es la fuerza de soplado, para prender la calefacción o ventilación de los asientos, para desempañar los vidrios tanto delanteros como traseros, climatización para lo que es el volante, aquí para controlar lo que es la fuerza de soplado, acá para poner la recirculación en automático, aquí para prender como una especie de filtro biónico, miren el símbolo que pone, no sé qué tan efectivo será eso. Y aquí tendremos, bueno, funciones tanto para controlar lo delantero como lo trasero. Bueno, cuando tengo el climatizador con parking puesto, me muestra estas opciones que son bastante curiosas. Una, que es mantener el aire siempre prendido, ya sea para mantener el auto fresco si te estacionas brevemente. Una, para dejar a tu mascota, también mantiene el aire prendido y mantiene un clima adecuado para tu mascota, o por si vas a dormir en el auto como en un modo camping, que mantiene el auto, el climatizador, de una forma un poco más eficiente para que no gaste tanta batería y lo mantiene también siempre encendido. Y a ver, por acá tendremos, bueno, el ajuste del volumen, y yo creo que eso es lo más básico que vamos a poder ver de acá, porque en verdad hay mucho por mencionar. Hay unas funciones que te permiten como poner temas, ya sea para que el auto cante, como hemos visto en muchos Tesla, o para que simplemente hagas una broma a la persona que se sienta, como poner un peo y va sonando en la zona. Si una persona se sienta acá, va a sonar en esa zona como tal. También tenemos un modo Tron, lo voy a poner brevemente porque se pone una canción, que bueno, ahí activa lo que es iluminación, y una canción de Ares. Vamos a quitarla por derechos de autor. Y bueno, tiene esas funciones curiosas que hace Tesla. ¿Qué más tenemos? Bueno, tendremos un cargador por inducción, que a lo mío en lo personal no me ha funcionado, pero se supone que hay dos en esta zona. No son ventilados, así que tu teléfono se va a recalentar. Tendremos esta zona que está cubierta, pero podemos aperturar simplemente haciendo así. Tendremos dos portabebidas, un box bastante profundo, como puedes ver, y está cubierto como en una especie de alfombra de muy buena calidad. También está iluminado. Siguiendo por acá, bueno, tendremos otro box que también está iluminado y está cubierto. Capaz lo que me falta acá son más puertos USB, dado que tiene solo uno acá abajo, bien pequeñito, tipo C, y tendremos una toma B12 por acá, así que puertos USB creo que van a faltar un par más, no estaría mal. Tendremos un box que no se ajusta longitudinalmente ni de altura, pero no hace falta. Y bueno, también menciona que los portabebidas y el box frontal se ocultan de esta manera. Bueno, la guantera, como te mencioné, que se apertura mediante la pantalla, iluminada, cubierta también en alfombra de muy buena calidad, y es bastante pequeña, eso sí. Los asientos, que son de cuero, como te mencioné, ventilados y calefaccionados, agarran bien, están muy bien en cuanto a sensaciones, y tendremos retrovisor central con ajuste electrocromático, al igual que los de afuera. Tendremos una cámara acá que alguna función debe hacer con el autopilot, vigilándote o grabando incluso. Supuestamente esa información no se manda a los servidores de Tesla. Tendremos esta especie de tapasol que es como curvo, y adicional tiene iluminación con este tipo de cubrimiento bastante curioso. Tendremos las luces intermitentes en esta zona, un poco curioso, incómodo, y tendremos la iluminación LED, que es táctil. Un gran techo panorámico que no apertura, pero te da una muy buena amplitud dentro del auto, y no mucho más en este interior. Te hice un poco largo el video, espero poder resumir lo más esencial de este auto, que tiene muchísimo. Vayamos a la zona de atrás, que también tenemos mucho para hablar. Ya ver, en la zona de atrás, primero, hablando de que tenemos obviamente un lugar para guardar objetos detrás de cada asiento, el espacio es muy bueno. Incluso una persona alta manejando creo que te sobraría harto espacio, y la calidad de interiores se transmite igual en la zona de atrás, donde tendremos materiales acolchados en toda la puerta, incluso donde guardamos objetos. Bueno, tendremos, como puedes ver, un pequeño infoentretenimiento en la zona de atrás. Te permite hacer muchas cosas, incluso prender el aire y controlar por dónde sopla, dado que tampoco tiene una forma de controlar lo que es por dónde sopla el ventilador, pero es bastante intuitivo. Vamos a apagarlo para que no haga ruido. También puedo ajustar lo que es la calefacción de los asientos traseros, como puedes ver, y puedo mover el asiento delantero si quisiera, o hasta plegar el asiento trasero. E incluso tengo una especie de posición donde puedo ajustar lo que es la banqueta, su inclinación, donde la pose más inclinada sería esta, y voy bastante cómodo. En verdad los asientos, si bien no recogen tanto como los de adelante, siento que voy bailando un poco, se sienten bastante embullidos y eso me gusta. Tendremos iluminación LED, y también tendremos una especie de colgador que va al lado de la iluminación, que se siente de muy buena calidad, al igual que la iluminación LED que tenemos por acá.
tendremos una especie de apoyabrazos con sus dos portabebidas. Y también hay que mencionar que este auto tiene cancelación de ruido, más allá de cristales acústicos en todo lo que es el auto. También tendremos cancelación de ruido activa, es decir, va a captar el sonido del exterior y te va a dar como una especie de sonido inverso, que esto se conoce como cancelación de ruido. Lo mismo que usan los cascos, acá lo vamos a tener en un auto. Esto no es nuevo, pero en un auto de este segmento relativamente está bastante bueno. Lo que sí voy a criticar, bueno, adelante vimos que tendríamos la apertura de emergencia. Acá, bueno, tendremos el mismo botón de apertura que es electrónico, pero la apertura por emergencia se encuentra en la zona de abajo, que si bien está bien señalado, es bastante incómodo porque hay que sacar esta tapa y ahí tendremos el listón amarillo que tendremos que jalar para abrir la puerta en caso de una emergencia. Y bueno, como puedes ver, la altura del techo tampoco es un problema en este auto, que es bastante alto, así que personas altas no van a tener ese problema. Bueno, los asientos eléctricos, también mencionar que los de adelante, por más que todo se controle en la pantalla, todavía mantenemos algunos controles en esta zona y eso se agradece. No haber puesto eso en la pantalla del infoentretenimiento. Aunque sí puedes controlar el asiento del copiloto si estás de este lado. Simplemente nos vamos aquí a configuraciones, asientos, y bueno, ahí puedo ajustar lo que es el asiento del copiloto solo de lo que es adelante y hacia atrás, no inclinación. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Model Y hay tanto para hablar. Bueno, comencemos a hablar por la visión que te da al manejar este auto, es decir, cuál es tu panorama al sentarte de este auto, que no es muy buena, pero a la vez sí. A ver, es muy buena al delante porque el parabrisas se siente como muy hacia abajo, en el sentido de que no ves nada en la trompa, porque tampoco hay mucho, y te da un muy buen panorama cuando estacionas también. Los retrovisores, si bien están en un punto medianamente bueno, no son muy grandes para el tamaño del auto, lo que me llama la atención es que están como muy bajos y esta zona, como que en cierta posición del asiento te puede entorpecer. Me parece un tanto curioso, no sé qué les gusta poner un poco más arriba nomás. Y atrás, bueno, es muy malo. La luneta en verdad está muy arriba, te da una muy poca visión, por más que se ve amplia cuando la ves desde afuera, pero en verdad la visión que te da acá es ridícula. Lo bueno es que te puedes apoyar con el sistema de cámaras, pero nunca son tu primera opción. Siempre buscas ver directamente al parabrisas. Es cuestión de acostumbrarte a ver acá, porque aquí sí tienes un muy buen panorama. Las cámaras de 360 grados apoyan muchísimo, pero en la visión de los retrovisor central no es tan buena. Este auto tiene cancelación de ruido y funciona bastante bien. En la rodadura se escucha todavía. Este auto, bueno, tiene un perfil de neumático un poco ancho, se pasa un poco la cabina, pero todo el resto está bien logrado. Lo que sí no está bien logrado es la insonorización de la cabina como tal, en el sentido de como el cuero crujiendo es raro en los asientos traseros. También si no pones bien lo que es el cubreobjetos del maletero, empieza a sonar muchísimo, así que para que tengas en consideración esos detallitos. Pero del resto, a ver, tampoco al no haber tantos plásticos ni botones, se puede reducir un poco la fricción del plástico sonando, y yo creo que es cuestión de ajuste en la fabricación de este auto, que capaz los consiga más adelante. También empecemos a hablar de lo que es dirección, que bueno, la dirección es muy precisa, tiene 3 ajustes, tiene un normal, uno ligero y uno más endurecido. Obviamente el endurecido es como más sport, pero en cualquier modo la dirección en verdad es bastante precisa, es de muy corto recorrido. No sé si esta ya usa estos sistemas electrónicos que no tienen una columna de dirección, sino que son eléctricas completamente, pero va bastante bien. Hay que acostumbrarse a lo del corto recorrido, porque con un solo volantazo ya estás de un lado a otro. Bueno, también mencionar que al poner la intermitente te muestra el lado de donde quieres girar, y bueno, también la aceleración de un solo pedal tiene 2 modos, uno que no lo desacelera tanto. Vamos a probarlo a ver si podemos ver, por lo menos ahí lo tengo en estándar. Vamos al reducido, que el reducido significa que no lo vas a desacelerar tanto. Voy a unos 50 kilómetros y suelto el pedal, y ahí bueno, va desacelerando muy pocamente. Ahora voy al estándar, vuelvo a 50, suelto el pedal, es muchísimo mayor la desaceleración. Y en verdad en ciudad se le saca bastante provecho a esto. Y esto, bueno, también ayuda a que el auto recargue un poco más las baterías. También tendremos 2 formas de configurar lo que es la aceleración. Uno que es relax, es decir, aunque tú aceleres, el auto sí va a acelerar, pero no de forma brusca. Y uno estándar, que bueno, es un poco más brusca si llegas a presionar el acelerador a tope. Bueno, también mencionar que no tiene auto hold este auto, pero como desacelera con un solo pedal,
Si tú no presionas el pedal del acelerador, el auto no va a hacer nada. Así que puedes soltar el freno tranquilamente y el auto, bueno, se va a quedar totalmente parado. Así que es bastante cómodo. Por lo menos ahorita estoy en relax. Si acelero a fondo, si bien el auto acelera, pero continuamente, no de forma brusca. Ahora, si lo pongo estándar, obviamente se nota la diferencia en cuanto a lo que te da el pedal. Obviamente la versión en modo estándar vas a gastar mucha más batería. Te recomiendo siempre dejarlo en relax porque basta y sobra con la aceleración que te entrega. Y bueno, que aquí también controlamos lo que es la dureza de la dirección, que ahorita la tengo en ligera. En cuanto a suspensión, a ver, en ciertas ocasiones lo siento que rebota un poco más de lo que quisiera, pero cuando pasas lomo de toros o ingresas a autopista, como que sientes un poco más de dureza, una dureza bastante agradable, porque no es muy seca, entonces absorbe bien, se siente estable, así que es una suspensión bastante equilibrada y bien conseguida. Por lo menos aquí, mira, sin tocar el pedal del freno, me pude detener en un semáforo. En verdad, el One Pedal del Tesla es uno de los eléctricos en donde más he visto que funciona de forma eficiente, que se le saca bastante provecho. Esto sin duda es comodidad y también, bueno, te ayuda a ahorrar un poco de batería. Bueno, ahora que le está pegando el sol a la pantalla, no se ve muy bien. Eso que la tengo en automático. No sé por qué no enciende un poco más de brillo. Bueno, vamos a hacer nuestra prueba acelerada. Vamos a apagar lo que es control de tracción y vamos a poner la dirección en dura y el acelerador en estándar. Lo que sí debo mencionar, bueno, mientras llegamos a nuestro lugar de aceleración, es que los frenos, si bien no los vas a usar en buena parte de la conducción, cuando te toque frenar, no sé si esta unidad en concreto, pero suenan muy feos, como que nunca se habían usado o algo así, y suena muchísimo. Y la sensación que te da de frenado también es como que fuese muy pobre, como que no fuese la mejor. Entonces no me gusta esa sensación que da, pero por suerte pocas veces los vamos a usar, pero como te digo, cuando te toque usarlo no es lo más grato. Frenamos en seco, aceleramos de golpe. ¿Verdad? Potencia a este auto no le falta. Y pensar que esta es la versión de entrada. Bueno, los Teslas nunca decepcionan en este punto de aceleración. Fácilmente llegamos a 100 kilómetros. Ahora vamos a probar las ayudas a la conducción, que las vamos a probar en varios puntos, porque una es manejando, otra es estacionando. Una sería, bueno, presionar acá y el auto me va a mantener en el carril. De vez en cuando tengo que tocar el volante porque si no se desactiva. Y bueno, ahí me menciona el lineado donde estoy, también los autos que tengo por alrededor. Por lo menos ahí me dice que aplique un poco de fuerza. Por lo menos si me quiero cambiar el carril, pongo las intermitentes. Ahí me dice que aplique un poco de fuerza y ahí sí. Y ahí el auto va a hacer todo. Va a quitar también la intermitente como tal. Y en verdad funciona bastante bien, por lo menos si me quiero volver otra vez al carril de acá. Cuando vea que es seguro, va a hacer él todo de forma automática. Ahora estamos tomando una curva. No se sienten nervios al momento de tomar la curva. Lo hace bastante sereno. También tiene sistema de aceleración por completo, es decir, va a frenar y acelerar en un tráfico. Se le puede sacar bastante provecho. Por lo menos acá vamos a salirnos de la carretera. Por lo menos voy a poner una dirección acá. Llévame a Vitacura 8132. Entonces ahí voy a poner cualquiera, simplemente para que me ponga la dirección en el mapa. A ver si en la salida de la autopista me guía el auto. 200 metros. Llévame a Vitacura 9158. Bueno, ahí es cuando a veces no me detecta bien. Llévame a Vitacura 9158. Ahí está. Hay que como que hablar lentamente y modular. Vamos a ver si acá, bueno, cómo se comporta. Va respetando el límite de velocidad. Ahí se va a incorporar a la carretera. Muy bien. Entonces acá puedo ir cambiándole la velocidad que quiero en este pedal, en este botón de acá. Le puse unos 80 kilómetros, pero le voy a poner unos poco más. Vamos a ver si se sale en la próxima intersección, que está Bancura, a ver si efectivamente te guía. Lo que sí, bueno, te pide que constantemente toques el volante. Y bueno, también mencionar que el ruido de viento está bien mitigado. Bueno, al ser retrovisores pequeños no se escucha nada de ruido por ese lado, tampoco ruido de viento. Lo que sí, como mencioné, el ruido de rodadura está muy presente. Usa un perfil bastante notorio, o sea, bastante ancho, así que se hace sentir en la cabina.
Incluso esto que te va leyendo como que lo que va haciendo cada auto, te lee las intermitentes de los autos cuando frenan. Hay un auto detenido, vamos a ver qué hace acá. Le pasó bastante cerca. Lo detectó sí, pero no hizo ningún movimiento más allá de eso. Está incorporando una moto, vamos a ver qué hace. Frenó de una forma muy serena. Justamente ayer cuando iba manejando, bueno, un auto frenó no de forma brusca, pero este auto gana tan rápida aceleración que claro, yo aceleré en vez de frenar, tenía mucho espacio para frenar y el auto frenó de forma muy brusca, así que lo desactivé porque no me gustó. O le puse una distancia mayor, que no sea tan sensible, porque no me gustó mucho cómo lo hizo. Bueno, aquí se acerca Tabancura, vamos a ver si el auto se desvía. Ahora tomar la salida a la derecha hacia Tabancura. No hace nada. No hace salidas de autopista como Ahora dice la tomar ficha. la cuesta. Así que no hace incorporaciones o salidas de autopista. Creo que esto lo hace el paquete más caro. No sé si valga la pena pagar 4,5 millones por este sistema de autopilot. Ahora lo que vamos a probar es la maniobra de estacionamiento, que es bastante fácil de usar y lo hace relativamente muy bien. Bueno, el sistema de estacionamiento funciona de que él va detectando acá, te va mostrando como una P. Cuando te la muestra, bueno, tienes que ir a velocidad baja para que te la muestre. Le das ahí y el auto se va a estacionar solo. Aquí cabría, por lo menos ahí me la muestra. Me dice detener vir. Vamos a ver cómo lo hace. Siempre vigilando. De una forma muy tranquila, sin frenados ni aceleraciones raras, ni volantazos tampoco raros. Más allá de que se vea, pero no se siente en la cabina. Bueno, si bien lo hizo, para mí cometió un error y es que lo dejó muy afuera. Te voy a mostrar que este sería todo el espacio que dejó. Entonces creo que pudo ser un nivel de mejora en lo que es el aparcamiento. Así que no tan bueno como pensé que podía ser. Y a ver, con eso podríamos llegar a una conclusión de este auto. Vamos a hablar de cuánto fue el consumo que me dio. Voy a hacer otro video del consumo en autopista, dado que es una cifra que a muchos les va a gustar. Otra cosa que no me gusta es cómo da Tesla el consumo, que hay que hacer un cálculo para ver cuánto te da realmente con la batería que dice Tesla que tiene este auto. Por lo menos me da en el trayecto que tenemos 69 kilómetros, anduvimos 100% en ciudad, hemos consumido una total de energía de 13,7 kilovatios hora, entonces tendríamos que dividir la distancia recorrida por eso. Si recorrimos 69 dividido por 13,7 daría un consumo de 5 kilómetros por kilovatio hora, entonces si esto lo multiplicamos por... Bueno, Tesla no da ninguna cifra, pero según lo que encontré en internet, este auto equipa una batería de 60 kilovatios hora, entonces el consumo que me da kilómetro por kilovatio hora lo multiplicamos por la capacidad de la batería y serían 302 kilómetros de autonomía, que en verdad es una cifra muy baja en comparación a los 466 que afirma el ciclo WLTP, bastante bajo. Literalmente sería un auto más para ciudad. Usando la cifra, que bueno, aquí tiene otra, que es de consumo de 2.000 kilómetros, vamos a ver cuánto nos da esa. Entonces dividimos 2.241 kilómetros recorrido en total, se gastaron 403 kilovatios hora con 7. Eso me daría un consumo de 5,55. Esto por los 60 que dice que es la batería, el consumo apenas llegaría a 333 kilómetros de autonomía, o la autonomía como tal, valga la redundancia. Así que muy lejos de lo que dice la marca. Y eso que Tesla es uno de los que más certeros pega en sus consumos. Así que, bueno, eso siempre va a depender de la conducción como tal. Acá es lo que tenemos. ¿Es recomendable este Tesla? A ver, es muy caro, pero si consideramos todo lo que ofrece, no es tan caro porque su competencia ofrece un cuarto y este auto sin duda está muy bien equipado. Capaz el exceso de minimalismo es algo que no le va a traer a muchos, incluso a mí, pero de que se maneja bien y tiene muchas cosas prácticas es cierto. Es un auto bastante sorprendente. Podría ser el futuro de los autos, capaz, y es un auto que vende mucho, así que sus cifras no mienten. La calidad está relativamente bien. Sé que Tesla se le acusa de ensambles un poco o no muy buenos. Acá, bueno, hay cosas que sí se notan, pero no tal punto grave. He visto autos
chinos, que son muchos peores, pero bueno, los chinos te ofrecen un producto barato. Este no es nada barato, pero bastante interesante. ¿Recomendaría? Yo creo que sí, ¿verdad? Me gusta mucho el Model 3, tiene un precio muy accesible. Este de vez en cuando lo puedes conseguir menos de 40 millones, así que esos estarían bastante interesantes, o de segunda mano también bajan mucho el precio, así que nada mal el Tesla, lo recomendaría sin duda alguna, pero con, bueno, ciertas salvedades que te tienes que acostumbrar a todo este minimalismo que no es del agrado para todos. Bueno, con eso concluimos. Te invito a ver el último video que hicimos del Geely Coolray, un SUV bastante barato y bastante dinámico. Pincha aquí y anda a verlo.